caso cerrado. Bueno, amigos, estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del pensador chino Confucio, que dice: aún las profesiones más humildes son dignas de respeto, sin duda alguna. ¿Qué pasa en los litigantes? He trabajado para este hombre por 10 años y no es justo que me tire a la calle como una perra sarnosa. ¿Cómo puede ser tan malagradecida esta muerta de hambre cuando le di techo y comida por tanto tiempo? ¿Qué quería? ¿Que me quedara con ella por toda la vida? ¿Que me muriera al lado de ella? Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Blanca, estás demandando a Mr. White. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a Mr. White porque he estado por $50,000. He estado trabajando con él por 10 años y de buenas a primeras me saca a la calle sin ninguna razón. Y durante todo el tiempo que yo estuve trabajando con él, yo lo conocí, llegué hace 10 años ilegalmente, lo conocí en una iglesia. Él, ¿cómo se llama? Se ofreció a ayudarme, me dijo, vente aquí conmigo a mi casa, me puedes ayudar con algunos de los quehaceres, me puedes atender, yo no tengo a nadie y te puedes hacer cargo de la casa, yo te voy a pagar $200 por semana, dijo, y pero no, nada de eso ha pasado. Yo he sido su enfermera, se cayó, se quebró un pie, lo he tenido que, ¿cómo se llama?, hacer de todo. Pero en no esa te pagaba casa. los $200 Claro a la que sí, semana. No me pagaba. No te pagaba. No. Le daba Ok. techo, Debe ser- comida, Un todo. momento, De- no, pero de- el salario es aparte. Sí, pero se lo daba. No, de vez en cuando, o sea, cada vez que yo necesitaba algo, él me daba el dinero, pero no era un Le daba hasta pago. más. Me podía Le dar daba $20, hasta más. me daba $30, o si tenía algo, pero no me pagaba. Yo no podía tener un dinero que yo usara, porque mi mayor motivación, doctora, era que yo quería traer a mi hija que se había quedado con su padrastro en México. Mi hija, cuando eso tenía 15 años, la dejé con él. Y yo me tuve que venir para buscar un mejor futuro, tratar de hacer algo, pero pues caí en manos de esta persona y por 10 años he estado así. Ahora me encuentro en medio de la calle y por eso es que lo estoy viniendo a demandar por esos $50,000. ¿por qué te echó? O sea, ¿cuál fue la razón de echarte? Hace aproximadamente 7 meses, bueno, ya después de mucho tiempo conseguí que él hiciera los trámites para traer a mi hija. Oh. Yo le traje aquí. a su hija, doctora, Ok. y yo se la... A traer a mi hija, pero de un tiempo Tu para hija acá. que ya es adulta, me Sí, imagino. sí, no, ya es adulta ella, ya tiene 25 años. Yo le enseñé las fotos a él y él inmediatamente se ofreció, cuando la vio dijo que estaba muy bonita, que quería, que se veía muy joven, que quería ayudarme. Eso él la trajo, pagó todos los gastos y todo. Nada más que ahora de un tiempo para acá he notado cambios en mi hija, he notado cambios en él, o sea, él es más agresivo y más grosero de lo que normalmente era. No es Y mi cierto. hija es también totalmente otra persona y por eso Pero ¿cómo que es otra persona? ¿Qué Estamos Sí, enamorados, doctora, y Un ella momento, está, ella un está momento, Mr. celosa. White. Perdón. ¿Cómo que es otra persona? Sí, Explícame. ella, ¿cómo se llama? Ya es, me echa en cara que yo no la traje cuando la voy a traer, me saca muchos, este hombre la ha puesto en mi contra, eso es lo único que hace, y mi hija ahora también quiere que me vaya de la casa. De un tiempo yo los he estado notando que ellos tienen algo, él decía, que tenía la excusa de que la sacaba para llevarla a conocer y llevarla a cenar y todo, y yo confiaba. Pero no, él se aprovechaba. Ahora la posición de ellos es totalmente diferente. O sea, Parece que como tu que hija también- tiene que ver algo con él. O sea, que tu hija no está a favor tuyo, no te está apoyando. Pues yo no quiero pensar eso, pero así parece. Ok. Y entonces, cuando tú me hablas de que él te abusaba, ¿cómo te Mentira, abusaba él?
Bueno, yo siempre le he cocinado y le he hecho cosas. Él tomaba, tenía malas borracheras. Nosotros no éramos novios, ni teníamos ningún compromiso, ni nada. Pero yo estaba pendiente de esa casa como una ama de llaves y todo, pero él nunca me pagaba. Él nunca me pagaba, me levantaba a deshoras de la noche si él llegaba o cosas para que yo lo tuviera que atender. Si traía amistades y cosas y escándalos, yo tenía que estar atendiendo a todos. Pero tú me dices que no son novios, o sea, que había algo íntimo entre ustedes, No, había sí, relaciones es que cada íntimas. vez que yo trataba de irme o buscar un nuevo trabajo, él me amenazaba con que iba a llamar a migración. No, eso es mentira. Eso no es cierto. Mire, ¿cómo le voy a llamar O sea, a que migración cuando le estoy te ayudando sentías para como su hija? chantajeada por Sí, él No. y te sí, quedabas. pues yo me sentía que me podía pasar algo. Él me decía, no, si tú te sales, migración te va a llevar. Ok, perfecto. Entonces Por tú su quieres bien, por su bien. $50,000 por los 10 años que trabajaste con el señor, te maltrató, te abusó, no te pagaba, por eso tú quieres esos $50,000. Perfecto. ¿Cómo respondes, Mr. White? Mire, doctora, yo a ella le di trabajo. Después ella me comenzó a contar la vida de su hija y de que la había dejado a su ¿Tú hija en tienes México. pruebas de que le pagabas? No, porque ella no tiene seguro social. Entonces yo le pagaba en efectivo. Y no hay recibos. Toda la vida le he pagado en efectivo. Pero yo no nunca tenía yo nunca recibos. pensé que este tipo de mujer así me iba a hacer esto. Pero, mire, si ¿cómo? yo con toda le abrí mi casa, le di techo, comida y todo. Le pagaba, pero ella de lo más bien y todo. Nunca Abusivo. pensé de que me iba a hacer una cosa así. Le mandé a traer su hija legalmente. Me ¿Cómo? gasté como $7,000. ¿Que con para una visa de trabajo? Sí, con una visa de trabajo, cual yo hice todo lo... Pero con otra intención Sí, lo pero hiciste, yo lo con hice, otra no, intención nada de lo otra hiciste. intención. Ella Sí. siempre ella quería que yo me acostara con No, ella no, siempre. no es cierto. Mire, ¿Con ella? yo cuando me No. tomaba unos tragos, la encontraba en mi cama y esperándome, hasta me lloró una vez. Ahora, tú dices que ella te violó a ti. ¿Cómo fue eso? Sí, mire, doctora, ella siempre ha querido meterse conmigo. Ella se creía la dueña de la casa. Ella quería, cuando llegan mis visitas y todo, en vez de limpiar la casa o atenderla, ella se sienta con las visitas. Se sienta y ella siempre ha querido que toda la gente pensara que ella y yo tenemos una relación. Y entonces cuando su hija vino y todo, yo le expliqué, su propia hija notó todo eso. Y entonces ella tenía hasta engañada a su hija. Y eso no. Su hija y yo nos gustamos, nos enamoramos. Y entonces ahora ella vive con unos celos y un odio y calentando la cabeza solo buscando pleito. Yo no la quiero en mi casa, esta mujer ya. Ella tiene la mente envenenada, ella vive con odio y resentimiento por Y dentro. además, ahora es una Sí, obsesión. no. Mire, Ahora es una interferencia a la Exacto. relación tuya con la hija. exactamente, lo cual no es ningún pecado. Si yo soy hombre soltero, ¿por qué tiene de malo si su hija se enamora de mí y ella y yo comenzamos a salir? Bueno, ¿y qué tiene Es de una- malo que, Exacto. que tengas a tu suegra allí No, ayudándolos? sí, pero ella no, ella lo hace con otras intenciones, vive con un odio por dentro. Le quiere prohibir a la hija de que ande conmigo, pero si yo no soy una persona mala. Ok, pero jamás me respondiste a cómo fue que ella te violó a ti. No, es cuando yo tomaba y todo, cuando había fiesta en mi casa, me tomaba unos tragos. Yo la encontraba en mi cuarto, No, en calzones, él debajo de me mis colchas. Pero eso no es violarte. No me violó físicamente, pues Pero te todavía no, pero golpeó. ella me lloraba que me acostara con ella, pero yo no me quiero acostar con una mujer como ella. ¿Por qué? No, porque no, yo no tenía ninguna atracción con ella. Yo la tenía en mi ¿Ni casa borracho? como para que ni borracho, no. Yo he tenido mis relaciones y todo, y yo siempre le dije que no, que había una Entonces te distancia. amarró y te violó. ¿Cómo te No cómo- me amarró, no me violó, no hubo nada de eso, pero es lo que Entonces digo. me dijiste que te violó por decírmelo, no porque realmente te violó. Sí, pues que meterse con casi forzando. ¿Tú tienes testigo? Sí, tengo. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Estefanía, Estefanía. ¿Y tú quién eres? yo soy la hija de Blanca. Ah, tú eres la hija de Blanca, Sí. actual pareja de Mr. Sí, él White. es mi novio, sí. Ah, ok. Yo ¿Y- estoy muy enojada con ella. ¿Pero por qué con tu mamá que te trajo? No, Qué vergüenza. es lo Que no te entiendo, luchó doctora. por ti, No que entiendo, trabajó. doctora.
Si me da permiso, le ver. puedo decir la historia. Por favor. Yo mi mamá se fue, como cualquier inmigrante, a buscar el sueño americano. Pero fue me por tu dejó, bien. déjame hablar, me dejó a 10 años con mi padrastro, su esposo de ella, solo. Pasé abusos, golpes, traumas psicológicos. El señor era un enfermo. Me hacía unos chupetones y me dejaba unos moretones de este tamaño. Pero ¿cómo va a horrible. ser? No. Yo le hablaba a mi mamá y le decía, mami, ven por mí, ya me quiero ir, déjame Pero irme es a que casa de amigos. este señor no Al me que pagaba sea. nada, Nunca nunca me podía dar me nada. contestaba el teléfono, y si me contestaba el teléfono me decía que no podía, que estaba ocupada, que le esperara. ¿Cómo una niña de 15 años va a Él no me entender dejaba eso? usar el teléfono. Al fin, ¿puedo hablar? Pasan No, 2 años. y yo lo que no entiendo es cómo una madre se va y deja a su hija con un padrastro. Abusivo a O eso. sea, yo no, esas son cosas que yo digo, pero ¿por qué no se fue el padrastro a buscar el sueño americano y tú te quedaste con tu hija? Porque yo no quería sacrificarla a ella con que tuviera que cruzar la Excusas, frontera y excusas, con los nada más no quiso coyotes lidiar conmigo, es y todo, todo o sea. eso no No quiso ver ¿Qué por más mí. pasó? Cuéntame. Después de 2 años, yo traté de cruzar la frontera y me topo con unos coyotes y me atrapan. Me pidieron dinero a cambio y yo le dije a mi mamá, necesito $2,000, mándame dinero. pero se los pedí a este hombre, pero nunca dio Le nada. hablaba y me decía que le esperara, que lo va a juntar. ¿Cómo voy a esperar? Al momento de esperar, pasé también, me golpeaban, me violaron entre varios, no digo 1, 2 y 3, estoy hablando muchos. Y esta mujer no pudo hacer nada para conseguir el dinero. Me dejó ahí. Es que Traté de no me escapar pagaba, y no me pagaba. Claro, Déjame yo hablar. sí, yo Los siempre te he siguientes pagado. 8 Yo años siempre yo te lo pagué. viví sola con una he hecho amiga. todo siempre por te ti, pagué, de siempre todo- te daba Y el tu señor- dinero. Ha ¿Puedo sido hablar? por ti. Un momento, por favor. ¿Viviste con una amiga Sí. en México? Sí, me regresé. No pude cruzar y me Y me te tuve que regresaste. sí. Ok. 8 años después, Mr. White, mi pareja actual, me ayudó. ¿Cuál es el futuro de todo esto? Pues planeamos casarnos, pero no quiero a mi mamá en la casa. Yo quiero que ella se vaya. ¿Piensa casarse con ella? Sí, sí. Yo ya se lo dije a ella, pero no quiero nada con esta mujer. ¿Por qué? No, Porque al fin y se odian. cuentas, Hay un mira, tu odio, mamá hay te- odio en la casa. Hay odio en la casa por ella. Primero que nada, se quiere hacer pasar como la dueña de la casa. Y la Sí. única dueña de la casa soy yo, por Sí. ser pareja de Mr. White. Mm. Segundo, por lo que me dijo mi novio, Mr. White, se le Se le ofrece. insinúa. No es Se verdad. Se le ofrece. insinúa a tu mamá. Siempre, ¿cómo que no Se es le verdad? Claro ofrece, que sí. sí, yo lo he visto. Claro que sí. Yo lo he visto. Claro O sea que que hay sí. una ofrece. rivalidad entre ustedes. Sí, Yo- ella me Hay vive como con una, celos. una El problema es competencia que de no, celos. me tiene Exacto. celos, me tiene celos. ¿Te tiene porque celos? yo soy la señora Pero, de la hija, casa. Claro. ¿cómo vas a Entonces hay una decir rivalidad eso? entre ustedes. No, ella solo me tiene celos y nada más le gusta inventar cosa y media, pero no dice las cosas como son. Ok. Ese es el problema. Y no la Perfecto. quiero en mi casa, quiero que se vaya. Ok, perfecto. Pasemos al también, por testigo favor. de la demandante. Dios mío. No, yo no quiero a esta mujer Las ahí. cosas que pasan. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Tomás, Tomás. Bueno, ¿y usted quién es, el Tomás? jardinero de la casa, doctora. De Mr. White. Sí, ¿Por cuánto tiempo? 5 años. Ok. Ah. ¿Y qué vienes a declarar? Yo vengo a apoyar a la señora Blanca, Ajá. ya que este es un explotador un explotador de personas. Descarado es lo que Usted eres. ni un sabe. racista. Este también te tiene que acabar Mr. yendo. White. No, es un Esos son descarado. comentarios Sí, perdón, racistas, perdón, pero eres inaceptables descarado. para mí. Eres descarado. Inaceptables para mí, así que refiérete a él de una manera correcta. Descarado. Doctora, y muchas veces yo trabajaba en la casa y no me pagaba, doctora. Entonces, y él no me quería porque yo soy preto, doctora. Y muchas veces, doctora, yo sembraba las cosas y ella venía, esta gorda venía y me cogía las flores y me las echaba ¿Ves el cómo la zafacón, trata? doctora. ¿Cómo ¿Tú la tienes un trata? récord Imagínese. penal? Sí, yo estuve preso, doctora, y ¿Por Sí, qué? es un criminal. Pues no sirve para nada más que para vendí droga y sembrar. me cogieron. O sea que el señor White Yo te le di dio un trabajo. empleo Sí, mírelo cuando cómo- nadie posiblemente te quiera dar un empleo. Exactamente. ¿Y cómo me viene a agradecer? Mírelo, un el tipo de racista, persona que es. un racista. Así me agradeces. Tú con esta, No, ellos yo están no ¿Cuál es el aliados. problema con él? Están aliados. Nada, que están aliados y le da segunda a mí. Sí, Están sí, los sí. dos, él se- Es por la le- culpa de esta mujer claro. porque tiene Lo veneno que en la pasa, cabeza. doctora, si puedo hablar, Que no la es que- pagaron. O sea, me estás A mí diciendo no que me- ellos se quieren hacer las víctimas. Sí, exactamente. No es exactamente. verdad. Y a Quiero ellos que les he mi dado mamá me comida, hizo. les he dado Pienso casa. que nada más se quiere justificar. Al que, este lo "Ay, dejo yo y que merezco entre en me mi casa paguen cualquier por todo hora". el tiempo que a mí me hizo pasar Ok. horrible. Vamos a invitar a la abogada Lisette Sierra
Y a la psicóloga Madeline Hernández, por favor. Esta rivalidad entre madre e hija pareciera algo como, no sé, algo detestable, ¿no? Que una madre y una hija se sientan rivales. Pero puede ser dentro de estas circunstancias algo lógico que ocurrió por la vida que han llevado, la trayectoria de ellas. Eso es correcto, doctora, y diríamos que este es el ejemplo a donde esto puede suceder. Una rivalidad es como un resentimiento que hay, porque en realidad aquí no vemos un vínculo de madre e hija. No lo hubo. Y esto es muy triste, pero sucede hoy en día más con la inmigración que hay. Muchos padres dejan a sus hijos, un 10% ya, e incluso estamos hablando del ejemplo de los mexicanos, vamos a decir, 10% de muchos de los padres dejan a sus niños atrás con familiares y estos niños no reciben la atención adecuada, muchos de ellos dejan la escuela, usan drogas porque no y tienen la crecen guía. con resentimiento. Con mucho resentimiento. Porque al final el abandono les duele más que la búsqueda del sueño que los va a salvar de la miseria. Por eso yo les digo a la gente, la pobreza no tiene nada indigno. La pobreza es digna. Cuando uno cumple con sus obligaciones de criar a sus hijos, de estar presente, de estar con ellos, es más importante estar junto a tus hijos. Es lo más importante. Ok, ahora, ¿se puede emplear a personas que son indocumentadas? No, ¿Indocumentados? no. Es penal, es correcto. penal, es federal. El Código del Acta de Inmigración claramente dice que pueden ser penalizados inicialmente con una penalidad civil de $375 la primera persona que emplean. También puede ir hasta 6 meses de cárcel y va aumentando hasta 5, 10 años de cárcel si siguen haciendo esto con la misma persona o con otras personas, si tiene una historia de hacerlo muchas veces. Y también él está haciendo lo que se llama, aquí estatalmente, hablando de robo de servicios también. Entonces, ambos lados tienen una situación complicada. Me encanta que él dice, voy a llamar a inmigración para que te vayan a buscar. Inmigración va a buscarla a ella y los federales también lo van a buscar a él. Así que... Sí. O sea, el que te esté amenazando porque tú eres indocumentado, usted le puede devolver la misma amenaza. Ajá. Es decirle, bueno, tú me estás amenazando porque yo soy indocumentado, pero yo te voy a amenazar a ti porque tú me empleaste a mí siendo yo indocumentado. O sea que se igualan las posiciones. Ok, genial, decisión del caso. Por falta de evidencia de que yo no sé si que abuso o no abuso. Yo la única evidencia que tengo aquí es que este señor te empleó por 10 años y que tú te quedaste ahí por 10 años. No te fuiste, no te quejaste, nada. Aparte de eso, le pediste que te trajera a tu hija y él hizo la inversión de $7,000 para traer a tu hija. Entonces yo no veo que fue lo tan malo lo que ocurrió, no vio los abusos. Al final dice él que el violado era él. Yo no entiendo. Te niego la demanda, he dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. Casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.